Bienvenidos a La Letra Chica, son las 11 de la mañana y arranca el aire de Argentina 12. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, en primer lugar, vamos a seguir hablándote un poquito de la reforma laboral, pero desde otro enfoque, justamente. ¿Cómo queda la composición en el Congreso tras las elecciones del año pasado? ¿Qué chances hay de que la reforma laboral efectivamente sea aprobada en función de la composición que tiene hoy el Congreso? El gobierno tiene mayorías que son frágiles, que dependen de acuerdos con los gobernadores, que también, en el caso puntual de la reforma laboral, hay que ver qué rol van a tener los sindicatos, porque están muy atentos a lo que sucede en el Congreso con este tema. Y por otro lado, ¿cuál es el margen que hay, tanto político como social, para hacer una reforma de semejante calibre, ¿no? Economía 2026, vamos a estar hablando un poquito de algo que nos pasa a todos. Los grandes titulares te hablan del déficit cero, baja el dólar, qué sé yo, y el bolsillo nos dice algo distinto, que el relato cuando vas al supermercado, la guita no alcanza, ¿sí? Entonces, por un lado, está todo bárbaro con la macro, pero la realidad es que la inflación se está notando, ¿sí? Los ingresos están deprimidos, porque está clarísimo que las paritarias y las actualizaciones justamente de los ingresos van por debajo de la inflación y se está resintiendo el consumo, cada vez más. Bien. Tercer tema, Mario trae una vez más un caso concreto, una familia que tuvo que afrontar gastos millonarios para volver al país tras una emergencia médica. ¿Qué sucedió? El seguro, digamos, no les prestó la cobertura, alegando que se trataba de una enfermedad preexistente. Y como siempre, la justicia dijo todo lo contrario. Hizo responsable no solo al seguro, sino también a la tarjeta de crédito. Y una vez más, y Mario machaca mucho con esto, hubo un incumplimiento del deber de informar, ¿sí?, con veracidad. Y justamente es bueno, lo voy a dejar que Mario lo explique después, no lo voy a spoilear. Y por último, de esta me ocupo yo. La industria del juicio laboral. El relato que otra vez nos quieren instalar sobre que existe una industria del juicio laboral. ¿Para qué? Porque lo único que quieren es precarizar todavía más a los trabajadores, ¿sí? Y me voy a agarrar un poquito de los números y el editorial que hizo Víctor Hugo el otro día, ¿sí? ¿Por qué? Porque me parece importantísimo cuando, como les gusta decir, ¿no?, dato mata relato. Cuando vos analizás los números fríos, yo te voy a decir dos datitos nada más y después lo amplío en el cierre del programa. Si yo te digo, ¿sí?, que tenés cerca de 12 millones de trabajadores y vieron que salieron en todas las noticias 134.000 juicios por accidentes de trabajo, aumentan los juicios, la industria del juicio. 12 millones de trabajadores y 134.000 juicios. Si además contás a los que están en la informalidad, estamos hablando de un poco más de 20 millones de trabajadores. Es entre el 0,5 y el 1% de los trabajadores. Te digo más. De los accidentes, porque ahí es donde, para mentirte, siempre te la acomodan. La estadística de accidentes del 2025 está hecha hasta el 31 de agosto. Había más de 400.000 accidentes y faltaba un tercio del año. Te voy a regalar un poquito, entre 550.000 y 600.000 accidentes de trabajo y probablemente sean más de 600.000. Otra vez, 134.000 juicios. Estamos hablando entre un 15 y un 20% de los efectivamente accidentados. Me está retando el productor porque dice que guarde para el final. Hay más para el final. Si te digo que son entre el 15 y el 20%, ¿de qué industria del juicio me hablan? ¿Saben de qué les voy a hablar yo? De la industria del incumplimiento de las ART, del incumplimiento del Estado, del incumplimiento de las empresas. Después la culpa la tienen
el trabajador que se accidentó y el abogado laboralista y hablan y vienen con lo de caranchos. ¿Saben qué? Hablen con la verdad. Mentirosos. Ahora sí, bienvenidos a La Letra Chica. ¿Pensás que los nuevos cambios de la reforma laboral te perjudican o te benefician? Yo estoy en una etapa ya de jubilada, pero no estoy de acuerdo, la verdad, con los cambios laborales. Para mí beneficia, no sé, es mi opinión. Me perjudica. Nos perjudica a todos porque busca pagar indemnizaciones con el Fondo de ANSES. Yo soy jubilada y además me parece que culturalmente también es un problema, no respeta los derechos de los trabajadores. ¿Y pensás que el gobierno tiene legitimidad política para hacer reformas estructurales? En ese sentido, ninguna. Yo no lo sé. Legitimidad política para mí no tiene a nivel popular porque hay un montón de gente que no lo votamos. Mira, mientras fue electo por el pueblo hay cierta legitimidad, pero creo que también hay un sector que se va a oponer a esto. ¿Y qué cosas crees que debería cambiar el gobierno? Quizás aumentar más para los jubilados, esas cosas, como que tener un poco más de empatía con los que más necesitan. Creo que hay que apuntar mucho a nivel de pobreza, a inseguridad. Gobernar para el bien de su gente. ¿Y crees que el sindicato va a reaccionar ante el nuevo cambio de la reforma laboral? Tendría que hacerlo. Y si no, de alguna manera, entonces ellos también estarán arreglados. Yo creo que sí. Siempre los sindicatos dan una respuesta y son de reaccionar. Ojalá que sí. Y lo más seguro, como siempre, ¿verdad? Se oponen siempre. Deseo profundamente que reaccione. No sé qué va a hacer. Acá estoy con mi amigo, el periodista Mariano Parada López. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muchas gracias por la invitación y gracias también a todo, saludo a toda la audiencia acá de La Letra Chica. Bueno, muy bien. Contame, primero que nada, ¿el gobierno va a tener los votos para aprobar esto? Porque está bien, en diputados está relativamente fácil entre, digamos, los votos propios más los aliados. Ahora, en el Senado esa composición todavía está bastante más complicada. A ver, el gobierno dice que tiene los votos. Pero bueno, hay que ver esto cuando... Está bien, el gobierno dijo que iba a destruir el Banco Central, que... Por eso, bueno, hay que... Una cosa que íbamos a cobrar en dólares. Por eso, estamos a 18 días en teoría de que se trate esta ley. El gobierno dice que quería hacerlo el 11 de febrero. También quería tener la media sanción en diciembre y no pudo. Sí. En medio de una marcha de la CGT, que tampoco había sido una marcha muy súper multitudinaria, pero digo, entre eso y un poco las gestiones que estuvo haciendo el sindicalismo lograron por lo menos posponerlo para febrero, así que vamos a ver si eso es lo que termina ocurriendo. Lo que sí se sabe por lo menos es lo que declaró Patricia Bullrich la semana pasada, le hicieron una entrevista, dijo que había un grupo de 44 senadores, me parece un poco optimista, sí, pero bueno, dice que hay 44 senadores entre los 20 que tiene la Libertad Avanza, más radicales, el PRO y partidos provinciales que podrían llegar a acompañar esta reforma. El proyecto hoy... 44 tiene, corregime si me equivoco, serían 2/3 del Senado. Casi 2/3, 2/3 serían 48. Así bueno, que le falta... ahí nomás. Claro, por eso hay que ver si realmente tiene esos números. El gobierno salió, digamos, un poco en estos últimos días a vender esta suerte de campaña o de, mejor dicho, de gira por el país del flamante ministro del Interior, Diego Santilli. Sí, Santilli está recorriendo todas las provincias o haciendo lo que puede. Le vendría bien el viejo previaje, ¿no? Porque... ¿Cómo va a ser Santilli para convencer a los gobernadores que ya votaron la ley bases de que esta vez sí les van a cumplir los acuerdos que no le cumplieron la vez anterior? Bueno, ese es un poco el debate, porque en esas negociaciones... No, la pregunta del millón, o sea... Esa discusión básicamente se resuelve con plata, o sea, los gobernadores lo que quieren es plata para obras, plata para ATNs, para poder pagar sus sueldos, para poder hacer alguna obra propia. Y eso se choca muchas veces con las intenciones del Ministerio de Economía de pisar la caja lo máximo posible hasta lo inevitable prácticamente. Así que en ese debate está un poco hoy con las provincias y por eso también salió a hacer esta suerte de gira donde se saca muchas fotos con gobernadores. Él sacó fotos, por ejemplo, con el gobernador de Salta, con el gobernador de
de Entre Ríos, con el de Neuquén. Ayer, por ejemplo, voy a hacer un asterisco, ayer me difundieron desde la jefatura de gabinete una reunión que se hizo en Casa Rosada, esta vez no viajó, con el gobernador de Río Negro, con Alberto Bretilnec, estuvo Manuel Adorni, estuvo Diego Santilli. Obviamente que en el comunicado... Río Negro tiene 3 senadores, igual que el resto de las provincias. ¿Cuántos tiene Bretilnec? 0. Ah. Porque hubo elecciones en octubre pasado, por muy poquito, por menos de un punto ganó el peronismo tiene 2 votos ahí, o mejor dicho, 2 senadores, el tercer voto le corresponde a la Libertad Avanza. Pero bueno, salieron... Bueno, tienen un voto propio, reforzaron el voto propio que ya tienen, hablando exactamente, con claro, por no se aseguraron capaz que el de la Libertad Avanza no se arrepienta, que ha pasado en diputados el año pasado, que se formó este grupo Coherencia como una suerte de... se pasó del oficialismo a un oficialismo no tan oficialista, digámoslo así. Pero bueno, si uno leía medio prevenido... Yo me imagino, pobre Mariano, ¿no? Tener que explicar cosas como esto. Son un oficialismo no tan oficialista. Es difícil dar una definición de cosas difíciles de explicar. Es que el bloque de la Libertad Avanza, y esto ya te cuento un poco más lo que fue la composición, la primera, digamos, cuando ganan en 2023 y forman este bloque a partir de 2024, estuvo con muchas internas, mucho conflicto interno, conflictos personales más que políticos. Bueno, me acuerdo Marcela Pagano se cansaron de bastardearla, o sea, fue una cosa tremenda. Sí, bueno, digamos, si te contara a veces lo que han sido las reuniones de bloque, lo que ha pasado a veces con algunas diputadas internamente, sería para otro programa. Pero bueno, no quiero irme por las ramas. Está dentro del horario de protección al menor. Exactamente, pero bueno, pero para que entendamos que ha sido un bloque que ha tenido sus... Acá el incendiario dice por cucaracha que cuente, ¿eh? No, bueno, se han pasado... No importa nada. Se han pasado facturas por cuestiones hasta personales del presidente, digamos, ¿no? Ajá. Ha sido cosas que han sido un poquito calientes en su momento. Claro, debates muy elevados. Exactamente, sí, debates de la alta política, digamos. Sí. Así que bueno, hay que ver luego cómo eso se desarrolla ahora con esta nueva composición del Senado y de la Cámara de Diputados, que bueno, todavía Milei puede llegar a contar con esa... digamos, nueva luna de miel, producto del triunfo que tuvo. Vos me decís, en el relato oficial de Bullrich tienen 44 senadores. ¿Cuánto, no sé si vos hiciste algún poroteo, cuántos es los que creés que realmente podrían llegar a tener? Y si esto da para alcanzar la mayoría en el Senado, ¿no? Diputados entendemos que está relativamente fácil, no está ahí la discusión. A ver, un poco esto lo traigo algo que hemos estado charlando antes. También hay antecedentes de leyes que se le han aprobado en general al gobierno y después un poquito se las fueron desplumando en la votación en particular, con lo cual también hay que ver en estas negociaciones cómo se desarrolla esto. El bloque de la Libertad Avanza en el Senado son 20 senadores, a lo cual hay que contar aliados cuasi incondicionales. Está Luis Juez, está... ¿Ese lo estás contando en los 20 o están por fuera? No, esta parte. O sea, serían 21, pero bueno, el Juez tiene su monobloque. Están los radicales, están el PRO, y ahí los bloques de los gobernadores son los que van un poco a jugar, o que van a terminar torciendo la balanza para un lado, que están tensionados. Sí. Por un lado, por el gobierno, con estas negociaciones entre plata y, bueno, cuestiones... Pero con los ATN no le cumplieron prácticamente a nadie. Digo, a ver, es complicado. Yo lo que veo es complicado siendo digamos, gobernador, decirle a tu provincia, bueno, mire, se lo vamos a sacar, pero esta vez nos van a cumplir. Yo la verdad creo que el problema que tienen muchas veces en las provincias es que todo queda más cerca. Entonces después te van con los carteles a la puerta de tu casa. No es como en ese sentido, de la Ciudad de Buenos Aires permite un anonimato mucho más grande. En las provincias te van a buscar los vecinos y te dicen, che, ¿qué estás haciendo? ¿No? Así es, bueno, por eso te digo, los gobernadores tienen ahí, digamos, dos tensiones. Una, el acuerdo, esto que vos decís, que ya han negociado fondos con el gobierno no lo ha cumplido, y luego que también comparten un poco, en algunos casos, cierto electorado con la Libertad Avanza a nivel nacional, es decir, votantes que votan al gobernador que actualmente para ese cargo, para el gobierno provincial, pero después a nivel nacional acompañan las listas o la candidatura de Milei de la Libertad Avanza. Y por otro lado tenés esta doble negociación o esta doble tensión entre
lo que negocian con el gobierno, pero también lo que está negociando la CGT, que es un actor acá que está jugando también, como dijimos al comienzo, entre el palacio y la calle, entre las amenazas de protestas, con algunos gremios más combativos, otros más dialoguistas, pero que ya están un poco mostrando los dientes o calentando motores para lo que va a ser febrero. Se esperaría un febrero un poquito más caliente por este tratamiento que lo que ha sido enero, que estamos todos de vacaciones, en fin. Esperemos que se espera un febrero un poquito más movido en ese sentido, sí. Pero además de presionar con la calle, con distintas protestas, de todo el arco gremial o de algunos, también está la negociación y justamente los votos a los que están buscando son la de los gobernadores peronistas o filoperonistas, que son los que pueden llegar a un poco a torcer la balanza para un lado o para el otro, ya sea o esos para rechazar... son los que la tienen más complicada después para dar explicaciones y decir, no, miren que esto es bueno. Y si no le dan los números, viste como decía Jacobo Winograd, que billetera mata galán, y por ahí asado, como la vez pasada que hicieron en la Quinta de Olivo, sí. Asado mata color político y juntan los números. Sí, pero ¿sabes qué? Te tienen que poner en el plato un lingote de oro, porque después te tenés que ir del país. O sea, de verdad, los que aprueben esto después se van a tener que ir del país. Bueno, hay una letra chica también con respecto al proyecto. Por eso es que seguramente el gobierno en estos días, previo a lo que decía Mariano, a esta reunión parlamentaria para tratar el proyecto en sesión extraordinaria, sí. Tiene que mirar el tema de, por ejemplo, hay cuestiones que los legisladores no van a querer conceder. Hay un punto clave que seguramente vuelvo a tratar al final, pero tiene que ver, por ejemplo, con el traslado de la justicia nacional al ámbito de la ciudad autónoma. Esa no la veo tan fácil. Son muchos artículos. Otra es limitarle, por ejemplo, la facultad de los jueces de aplicar el Código Civil para aquellos, digamos, casos judiciales donde sí, básicamente que los jueces no apliquen, no hagan control de constitucionalidad, claro. Que no hagan nada, bueno, sí. Y así pero igual, sucesivamente. Pero esa, Mario, es la que menos me preocupa, porque por más que digan que los jueces no pueden controlar la constitucionalidad de una ley, bueno, es una función asignada por la Constitución Nacional que está por encima de cualquier ley que saquen por el Congreso. Pero déjame volver, porque hoy estamos con el poroteo. Ya explicamos varias veces el contenido de la ley. Hoy estamos con el poroteo, ¿sí? Estamos con los gremios, ¿sí? Difícil la situación de los gremios porque sabemos que por ahí después acuerdan determinadas cosas. Pero yo me remonto, charlábamos antes fuera del aire, me puse a repasar algunas cosas, porque estas cosas ya las discutimos hace 8 años, ¿sí? Hace 8 años exactamente se trataba en el Congreso también la reforma laboral, que por ahí uno se olvida, pero veía la explicación, es la misma reforma. Primero que nada, les aviso por si alguien no sabía, es la misma reforma que hicieron. El Banco de Horas es una idea que viene ya el Banco de Horas, el Fondo de cese, todo es la misma reforma que quiso hacer Macri, ¿sí? Después de ganar las intermedias del 2017. Escenario más similar no podría haber, salvo porque ellos hicieron la reforma previsional antes y también la reforma de la ley de riesgo de trabajo, las dos sacaron. Y llovieron las famosas, no sé, 17 toneladas de piedra, no me acuerdo cuántas fueron. El inchequeable dato de las 14 toneladas de piedra. Las 14 toneladas de piedra, inchequeable, tal cual. Llovieron las 14 toneladas de piedra y bueno, y la verdad es que fue tal el conflicto que después la reforma laboral se cayó. Esta vez, como las otras cosas no las trataron y no ha sucedido esto, y además la mano es mucho más dura hoy cuando tenés que ir a manifestarte, eso está clarísimo. Lo ha dicho Bullrich, de que ahora ella sí podía trabajar mucho más tranquila que con Macri, porque le dejaban repartir más gas y más palo. Así que bueno, hay que ver cómo se pone este conflicto. Pero digo, los gremios van a tener que tensarla. Es que hay gremios que ya están hablando de tensarla. Bueno, de hecho, en la semana salió a hablar Luis Barrio Nuevo, que salió a decir, de hecho, la reforma laboral no sale, viene a su estilo bastante histriónico para formular este tipo de cuestiones. Ayer juntó a un importante grupo de gremialistas también que tuvo presencia política. Hubo un funcionario importante del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gabinete, Carlos Bianco, que estuvo ahí en Mar del Plata. O sea, se está empezando ya
ya un poco a calentar y a hablar de, bueno, qué se va a hacer. Se habla de protestas, de paros o de movilizaciones para el día que se trate la reforma. Anteriormente hubo un grupo de gremios encabezado por la UOM que tiene una posición más dura, que también están hablando. De hecho, bueno, el sector industrial ha sido el más golpeado en estos 2 años por el modelo económico. Sin lugar a duda, de con un modelo de libre importación, pero más vale, si hay algo que destruirse es la industria. Y bueno, eso, en ese contexto ya los gremios están empezando a mostrar un poco los dientes. También otros gremios bastante combativos. Bueno, la Asociación de Trabajadores del Estado se juntó con un gremio que es estratégico para la economía argentina, que es el gremio de los aceiteros, Sí. Que es uno de los gremios que ha logrado mejores convenios en los últimos años a partir El que menos perdió contra la inflación en los últimos años. Exactamente, es porque está en un sector que es estratégico de la economía, toda la cuestión de agroexportadora, y están hablando también de protestas, con lo cual, digo, ese gremio, cualquier protesta medianamente prolongada, le puede pegar a la línea de flotación al gobierno nacional porque le estaría frenando ingreso de dólares. Sí. Es algo que el gobierno hoy le estaría faltando, siempre está contando muy con lo justo. Esta semana, por ejemplo, el dólar bajó, también acompañado de ingresos de divisas por parte del campo, pero digamos, si hay si los aceiteros llegan a hacer alguna medida de protesta prolongada, como ya ha ocurrido, eso luego se siente también en los ingresos de dólares. Con lo cual, una protesta de ese estilo, digamos, no solamente habría que prestarle atención por lo que pueda ocurrir en la calle, sino también por el impacto en lo que más le importa al gobierno, que es poder juntar dólares. Sí, y aparte pensando en un escenario en el cual ya venimos de un diciembre con la inflación más alta, por lo menos del último hace 7 año. meses que viene subiendo la inflación un poquito cada vez, después de tocar un piso de 1,5 puntos en el mes de mayo y bueno, diciembre con lo cual, 8, digo, una suba sostenida. No le vamos a robar el segmento a Roberto, pero se viene sintiendo, o sea, está doliendo el bolsillo, y a mí me parece que justamente cuando estamos hablando de una reforma que, lo hemos explicado, claramente perjudica a los trabajadores, donde anuncien una movilización, me parece que la convocatoria va a ser muy superior a solo lo que convoquen los gremios. Se va a mover medio mundo. Y ahí entran a jugar un montón de cosas. ¿Cuántos gremios convocas? ¿Cuáles son los que convocan? La manifestación de diciembre, digamos, hay que decirlo, no fue una manifestación de las más masivas que tuvo la CGT, pero ya solamente con esa manifestación, más las gestiones que hizo el gobierno, alcanzó para patear, para ponerle un pequeño freno a las intenciones del gobierno, que el gobierno quería tener en esta fecha ya la reforma aprobada en el Senado y ahora en febrero aprobarla en diputados. Vos me dijiste, el 11 de febrero se trataría, ahí se va a movilizar. Es un poco el objetivo del gobierno. Recordemos, las sesiones extraordinarias se reinician ahora el próximo 2 de febrero. Sí. Así que a partir de ahí ya puede continuar el tratamiento, que obviamente van a tener que seguir negociando quizás algunos cambios. Hace unos días el gobierno dejaba trascender que esperaba que la reforma se aprobara en el Senado sin una coma diferente de lo que se hizo en diciembre. ¿Vos eso lo ves posible? Yo creo que van a tener que meter algunos cambios porque, a ver, el tema, como ha pasado muchas veces, esto ya es cuestión hasta de la práctica legislativa un poco atropellada que suele tener el gobierno, que en sus leyes, en sus reformas, meten un montón de cosas diferentes, con lo cual después te abren 20 frentes de conflictos distintos. Los gobernadores tienen reparos para lo que es la reforma laboral, pero no por el fin de las indemnizaciones, no por el banco de horas, no por otras cuestiones como el tema de los convenios, sino porque dentro de la reforma también está incluida una baja de impuesto a las ganancias para las empresas. Sí. ¿Qué significa eso? Menos recaudación coparticipable, o sea, menos plata para las provincias. Sí. Con lo cual ahí también los gobernadores dijeron, no, esto no podemos hacerlo, fíjate cómo me compensas esto. Sí. Entonces está esa negociación. Con el antecedente que lo que depende de que se lo cumpla el gobierno, saben que no se lo cumple. Y bueno, ahí está un poco de cuánto quieren creerle y esta tensión que hemos estado hablando. Con lo cual vos tenés ahí un frente de posibles fugas de votos si no hay cambios en ese sentido. Hoy, en estas últimas semanas, ocurrió algo que era medio inesperado, que fue
gremios y empresarios poniéndose de acuerdo en que hay ciertos puntos clave de la reforma laboral que no pueden pasar, porque los empresarios vieron que eso, en vez de menos judicialización, iba a generar más. Por ejemplo, la cuestión del orden de importancia de los convenios colectivos. Sí. El gobierno quiere que los acuerdos por empresa valgan más que los acuerdos nacionales, con lo cual vos tendrías, por ejemplo, Autopista Panamericana, tenés las empresas automotrices más importantes del país. En una empresa un operario cobra un salario X y otro operario, mismo cargo, en otra empresa puede cobrar más porque o menos, según la negociación de la comisión interna. Y no depender tanto del convenio general que hace su gremio, que en este caso es ESMATA. Sí. Ese tipo de cosas, junto con otras cuestiones, como el tema de los aportes a las cámaras empresariales y a los gremios, que dejarían de ser obligatorios, solamente podrían ser voluntarios, también puso en alerta a los empresarios, con lo cual, de repente, empresarios que eran los mayores impulsores de la reforma y gobernadores que podrían llegar a negociar, también tienen razones para oponerse. Entonces, ahí tienen muchas cosas para sentarse a negociar y generar un acuerdo o jugarse a suerte y verdad y ver qué ocurre después en el recinto. Muy bien, y a eso sumale que el 11 de febrero, yo no tengo la bola de cristal, pero me parece que va a haber mucho más que gremios en la calle. Vamos a cambiar un poquito el tema. La inflación de diciembre fue del 2,8. Las estadísticas que salen por el INDEC dicen una cosa, ¿sí? Pero la realidad es que cuando vos mirás lo que ganás y tenés que pagar la luz, el gas, el celular, etcétera, etcétera, el costo es mucho más alto, ¿sí? Vean el informe y empezamos a hablar de la economía real. ¿La inflación está bajando? Es innegable que está bajando. Evitamos un desastre hiperinflacionario y la inflación está bajando. ¿La inflación está bajando? Es innegable que está bajando. La carne aumentó en diciembre un 11%. Cada día te sale más caro el consumo más preferido de los argentinos. En el año aumentó un 70%. Sin embargo, desde el gobierno te dicen que la inflación es del 2,8%, que está bajando, subiendo. Es absolutamente falso lo que dice el presidente de la Nación. La realidad en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina es que hay un industricidio y que hay un gobierno nacional que no le importan los derechos de los trabajadores. La industria argentina en la era Milei parece no encontrar piso. El INDEC acaba de publicar el dato de utilización de capacidad instalada en la industria. Esto que nos mide que si una industria puede producir al máximo de su capacidad, o sea 100, cuánto termina produciendo efectivamente. Y acá podés ver el comparativo de todos los noviembres desde que se mide, desde el año 2016. Nunca tocó un valor tan bajo. Como podés ver, hoy si la industria puede producir 100, solo produce 57,7. ¿Crees que este gobierno gobierna para gente pobre, rica o para ambos? En este momento me parece que más para ricos que para pobres o para clase media. Totalmente para ricos, para empresarios y para el poder económico. Es para ricos. No me dejó ni terminar la pregunta. No hay chance. No, es más, estamos a 19. 19, listo, no tengo nada. No, me están prestando para cargar la sube y ir a trabajar. No gobierna. No solo que no gobierna, sino que lo está haciendo mal. Mi mujer es jubilada, 69 años. ¿Sabes cómo le llama el presidente de la República a mi mujer? Déficit fiscal. Ahí al último entrevistado no le alcanzaba para comprarse para afeitarse. Tremenda, una de Gandalf tenía, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poco en serio, Roberto Rojas. Escuchame una cosa. Con lo que viene el informe no sé ni por dónde empezar. Me gustó eso de que la inflación sube bajando, ¿no? Son esos conceptos raros que... Sí, es la magia que está aplicando el equipo de Caputo y el equipo de Labaña, ¿no? Que tenemos inflación que sube bajando. Creo que y estamos creciendo cerrando industria. Sí. Estamos teniendo ahí, como bien decía el informe, un industricidio que ya cerraron 19.000 compañías desde que empezó este gobierno, que es un promedio de 30 empresas por día, sí, lo cual implican 271.000 trabajadores registrados menos. La verdad que es algo muy cuestionable, porque lo que está sucediendo es que están desordenando la vida de todos.
Ahora van, como hablaban recién anteriormente, por la reforma laboral. Y acá ya tuvimos una flexibilización máxima de reforma laboral que fue en la dictadura cívico-militar, donde directamente se intervinieron, se cancelaron los sindicatos, se intervinieron las empresas, se hicieron los convenios tal cual quieren ahora por planta, con gente armada obligando a los trabajadores a firmar, y sin embargo más que duplicaron la pobreza y llevaron a un país un estado que nunca pudimos bajar la pobreza por menos del 10%, cuando la dictadura cívico-militar la recibió en menos del 3%. Y esa es la Argentina que añoramos todos, la del trabajo, la de la producción y el desarrollo, no la del hiperdesempleo, la que nos está llevando Milei, mintiendo los números también de empleo, porque muchos trabajadores pasan de ser registrados a monotributistas, y también ya está existiendo el efecto desaliento, que la gente dice cuando va al encuestador, ¿estás buscando trabajo? No, yo ya no estoy buscando trabajo. ¿Por qué? Porque sale muy caro salir a buscar trabajo. Y lo podemos ver en la placa, en la primera placa, cómo creció el transporte, por ejemplo, que creció desde que está Milei más del 900%, mientras que el salario 115%. ¿Cuánto? ¿900% creció? Sí, lo podemos ver ahí claramente, ¿no? Esto es un informe de la Universidad de Buenos Aires, del IPE, de un centro de información de la UBA, que es de Ciencias Económicas, donde directamente ve el impacto real que tienen los servicios que antes estaban subsidiados, con los impuestos que pagamos todos los argentinos. No es que venían solo los empresarios, solo las grandes empresas o las multinacionales. Sí, está bien, pero estamos pagando los mismos impuestos, porque no es que impuestos no sacaron nada. Y hasta ahora la cuenta que salió da una baja de 22.000 pesos por mes por argentino de baja de impuestos en todo el paquete global, que en realidad... Sí, lo que pagamos de transporte es mucho... Si laburás de lunes a viernes es mucho más, te aumentó mucho más que 22.000 pesos. Exactamente, muchísimo más. Y es lo que estamos viendo, que estamos en uno de los... Así como estamos en la capacidad instalada, aplicada a la producción de capital fijo en unos mínimos históricos, también estamos en mínimos históricos en el consumo de carne. Estamos desde el máximo del kirchnerismo en el 2008, 20 kilos menos por habitante, lo cual es un desastre porque es el germen para que tengamos gente malnutrida, gente que no pueda capacitarse y que no sea productiva en el futuro. Sí, y hablando de productividad, expectativas para los trabajadores de que se recupere un poco el poder adquisitivo. Yo la veo casi nula, porque lo que están buscando hay un paper de Diamant de 1971 donde describe todo el desastre que este gobierno, que yo lo marcaría en una escuela económica como brutalismo conservador latinoamericano, que es lo que está aplicando Javier Milei en este momento. Donde claramente lo que estamos viendo es que están dejando entrar productos importados con dumping, productos importados sin homologaciones, o sea, sin revisar. Podemos comer cualquier cosa que no tenga. Explicarle un poquito a la gente qué es el dumping. Tal cual. Porque no todo el mundo maneja el... Sí, perdón si me fui a un término muy técnico. Claramente el dumping es cuando un país subsidia a sus empresas para capturar el mercado de otro país. Específicamente China. ¿Sí? China, en los 90 lo tuvimos en el casado con Italia, por ejemplo. Las empresas nuestras ganaron todos los juicios, pero ya habían cerrado cuando Está bien, pero lo que vamos hoy es, ya que la gente tanto compra ahí, pero bueno, vos lo que tenés justamente son todos precios subsidiados, por eso las cosas de China te salen tan baratas, ¿sí? Y además con este problema de que no cumplen con ninguna norma de calidad, ¿sí? Hay montones de casos de gente que compra cosas que después le generan alergias u otro tipo de enfermedades justamente porque no saben ni qué tienen, ¿sí? Así es, y se le quita recursos al ANMAT, al INTI, al INTA, justamente para que no puedan estar cuidando la salud de todos los argentinos. Y esto es para abaratar el precio de lo que finalmente termina en la mesa de los argentinos, y esto que acabas bien de decir, de la gente está contenta porque compra cosas baratas e importadas. Pero la realidad es que perdemos empleo, perdemos calidad de vida y perdemos futuro. Sí, y el consumo interno se pierde, y cuando se pierde el consumo interno se pierde el laburo. Así es, y tampoco vienen las empresas multinacionales acá, no hay esa explosión, porque las empresas no van a donde no hay mercado. Si no hay mercado, no hay empresas. La actividad económica es lo que hace que vengan las empresas. No que le regales todo, no que le abras todo, no que no tenga ningún tipo de control. Si una empresa tiene ganancias, viene, y tiene ganancias cuando hay mercado. Y lo que estamos viendo es que cada vez tenemos un mercado muchísimo más chico por desempleo, por baja de los salarios. Pensemos que los trabajadores estatales desde que asumió Milei perdieron el 15,5% en términos reales de sus ingresos. Es un desastre realmente porque justamente nuestros trabajadores estatales son los que vigilan
que se homologuen las cosas, que tengan calidad, y que se hagan los trámites correspondientes. Sí. Y ahora, y a todo esto, ¿las pymes en qué situación están? Desastrosas. 19.000 empresas, casi todas son pymes. Y además, ¿cómo compiten con estos recursos que pone, por ejemplo, China? ¿Cómo compiten con los países limítrofes, con las empresas de los países limítrofes? Lamentablemente son las que menos recursos tienen, porque una gran empresa puede pedir créditos en el exterior a tasas muy bajas. Una pyme no puede hacer eso. Una pyme, para hacer un juicio, por ejemplo, a una empresa multinacional o extranjera para dumping, tiene que demostrar que hay dumping. Y eso es muy costoso, no solamente en abogados, técnicos, ingenieros. Realmente es lo que la clase media y la pyme lo que está siendo más atacado por este gobierno. Muy bien. Roberto, muchísimas gracias. Ahora sí, nos vamos a poner el traje de Super Mario Cariño, porque piensen esto, una familia argentina, ¿sí?, fue al exterior, viajó, tuvo, ¿sí?, un problema de salud, ¿sí? Tuvieron una emergencia médica, tuvieron que recurrir al seguro de salud que habían contratado para viajar. ¿Para qué? Para viajar tranquilos. Bueno, ¿qué hizo el seguro? No les cubrió la contingencia, les habló de que había una preexistencia médica y que por eso no los cubría. Esta gente fue a la justicia y, como siempre, la justicia les dio por la cabeza, pagaron el seguro, pagó la tarjeta y les salió mucho más caro. ¿Por qué? ¿Vieron cuando hablo una y otra vez? Lo que tenemos es una industria del incumplimiento en este país. Uno paga para tener un seguro y el seguro no te cumple. Vean el informe. ¿Vos mirás la letra chica de los seguros de viaje? ¿Seguros de viaje? No. No suelo contratar seguro de viaje, más que nada. No, no suelo mirar. No. La verdad que no. Habría que hacerlo, pero no es algo que le preste atención. Sí, las cosas importantes sí, le suelo prestar atención. ¿Y confías en lo que te dice la publicidad de algún viaje? Trato de averiguar en los comentarios. Y más o menos. No, tampoco. Siempre que viajo, viajo con conocidos. O sea, con agencias que me han recomendado. Suelo ir más a lo que me recomienda otra persona o a lo que yo ya sé que se usó o a lo que yo ya usé. No, porque ya ha habido muchos problemas con esta gente. Y si pasa algo grave afuera, ¿vos pensás que el seguro debe responder siempre a eso? Cuando uno viaja, sí, claro, debería. Está la letra chica que sí, que hay que mirar siempre y es difícil que te cubra todo. ¿Y si lo contratas, sí? Depende, hasta un monto. Yo uso mucho lo que es la Siscar de la tarjeta de crédito. Y si estás pagando, yo creería que sí. Y, por ejemplo, si una tarjeta te ofrece algún seguro de viaje, ¿crees que debería hacerse cargo de lo que te pase afuera? Y depende lo que suceda, pero sí, calculo que sí. Si es algo que te ofrecen completo, un combo, y sí. Y calculo que sí. ¿Y si lo ofrece, sí? No, considero que de última lo tenés que contratar privado o sacarte tu propio Siscar y listo. Mirá. Bien por la señora que dijo que hay que leer la letra chica. Es una persona que presta atención. Mira el programa como corresponde y sabe que tiene que leer. Y acá tenemos... Hoy presentamos seguro de viaje. ¿Qué pasa, Mario? La Siempre letra chica. Miles de argentinos, millones diría yo, usan, digamos, una tarjeta de crédito, pero tampoco parece que saben que ahí tienen incorporado un seguro de asistencia al viajero. Sí. ¿Qué es esto? Esto básicamente es una cobertura total, integral, que es para, digamos, cubrir algunas situaciones de emergencia, de viaje, de manera inmediata, ¿no? Algo que uno lo puede usar, que muchas veces no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque no miró la letra chica. Mirá lo que le pasó a una parejita que se fue de viaje a Estados Unidos. Sí. ¿Sí? Contrató a través de la tarjeta de crédito esta empresa de seguro. ¿Sí? Ajá. Pero bueno, estando allá, ¿qué pasó? Le surgió una emergencia médica. El menor de edad, uno de los chiquitos, Joaquín, tuvo un episodio de epilepsia. ¿Sí? Ajá. Y bueno, por recomendación médica tuvo que regresar inmediatamente a la Argentina. Y bueno, ahí se tiene que activar ¿qué? El seguro. Por supuesto, claro. Ahí ellos quisieron activarlo y no pudieron. Bueno, pagaron de la suya
el pasaje de regreso inmediato y de manera forzada a la Argentina. ¿Cuánto garparon? Más de $5.000. Ah, la. Imagínate. Tenés que estar pensando, tener 5 gringas guardadas para cualquier contingencia. ¿Para qué pagás el seguro, no? Claro, imagínate la idea de la familia y de cualquier argentino que está de vacaciones, disfrutando de lo mejor y dice, bueno, yo tengo mi cobertura, pero a la hora de usar la cobertura, este seguro o el seguro que usted contrate se abre de gamba, hablando mal y pronto, y no se quiere hacer cargo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó? Si vamos a la siguiente placa, le vamos a explicar a la gente qué es lo que se discutió, qué dijeron las empresas. A ver, acá tenemos a la compañía de seguro y a la empresa de la tarjeta de crédito propiamente. Claro, lo que dijo la aseguradora era que un problema de epilepsia era preexistente, no es algo que... No es que le dio una gripe en el viaje. Claro, ahí está. Eso es lo que dijo la aseguradora. Y veamos qué dijo la tarjeta, ¿no? Porque... Escúchame, si tenés asma y te da un episodio, entonces tampoco te lo cubre. Porque tenés asma. Hay que ver con lupa la letra del contrato, la letra chiquita. Sí. Ahora vamos a ver qué es lo que dijo la justicia. Sí. Mirá lo que dijo la empresa, la tarjeta de crédito. Esta es una de las número 1 en la República Argentina y en el mundo, ¿eh? Sí. Que yo soy intermediaria, no tengo nada que ver, yo le vendí el servicio, los consumidores, los usuarios debieron leerla ahí en el link, las letras de las condiciones de contratación. Sí. Más o menos lo estoy redondeando, pero las 100 millones de razones por las cuales no te van a cubrir, pero vos contratás el seguro. Claro, bueno, concretamente negaron la cobertura. Sí. Claro, algo tiene que hacer esta familia. O vos, si tenés un seguro, tenés en este caso la contratación, algo tenés que hacer, ¿eh? Bueno, fueron a la justicia y la justicia analizó el caso de esta familia, ¿sí? De esta parejita que reclamó por la aplicación de la ley de defensa del consumidor y atento a esto, la ley de tarjeta de crédito. También. También para ver qué es lo que pasó en ese contexto contractual. Bien, veamos lo que dice acá la justicia. Dice que primero, y esto lo recalcamos en muchos programas, en la mayoría de los casos que nosotros traemos acá la letra chica, siempre se está violando este deber de información. Y siempre tiene que ver con la letra chica, justamente. Claro, ¿qué es lo que pasó? Claro, la empresa de tarjeta de crédito dijo, miren, yo directamente le vendí el servicio y le dije a la consumidora que tenía que ir a la página web y ver las condiciones de contratación y qué es lo que estaba excluido. Claro, pero en la publicidad no pusiste qué es lo que excluía, en este caso las enfermedades preexistentes. Al no estar, digamos, publicado, la justicia dijo, bueno, acá usted, empresa de tarjeta de crédito, violó un deber básico y fundamental, el deber de informar debidamente y completamente. No solamente, no basta con que usted mande al usuario a que abra un link y de ahí descarga un PDF de 300, digamos. Claro, aparte los contratos estos de seguro son larguísimos. La publicidad engañosa también es un denominador común de toda esta forma de trabajar, porque directamente es un modus operandi. Claro, totalmente. Como decíamos acá Ignacio y Paula, ¿ellos qué vieron? Vieron a través de la empresa de tarjeta de crédito, vieron ahí que le decían que la cobertura era completa. Esto es textual, decía así en la publicidad. Claro. Lo que no abrieron ellos es el link de la letra chiquitita donde tenía que ver todas las condiciones. Pero eso, por eso la justicia que dice eso es engañoso. Porque claro, todo el mundo va a decir, bueno, la cobertura es completa. Sí, salvo las 300 páginas de exclusiones. Exacto. Bien. Claro. En conclusión, ¿qué determinó la justicia? Que esta cláusula que excluía era, digamos, arbitraria, que, digamos, violaba los derechos del consumidor y ordenó la devolución de los $5.141 que pagaron por los pasajes de regreso, más intereses. O sea que le salió bastante caro. Sí, lo que pasa es que el negocio siempre sigue siendo que la mayoría de la gente no reclama y entonces se la ahorran. El día que la mayoría de la gente reclame cada vez que la perjudican, les aseguro que, como pasa en otros lugares del mundo, van a cumplir mucho más. No digo que van a cumplir siempre, pero van a cumplir mucho más de lo que cumplen. Bien, algunas cuestiones para tener en cuenta ahora que estamos en pleno verano, en plena etapa de vacaciones. Sí. Si vos tenés una tarjeta de crédito, ponete a revisar ya mismo porque lo más probable es que, primero, si no vas a salir de vacaciones, por ahí la tenés y no sabés. Sí. Para aquellos que van a salir,
léete, pegate una miradita. Y yo sé que es engorroso descargarse 20, 30 páginas, pero si tenés un familiar con un tema de salud, es importante que tome estos recaudos. ¿Para qué? Para que vos hagas las consultas previamente. Si hay una enfermedad en la familia, que alguien tiene una enfermedad persistente, consulta, porque también las coberturas incluyen eso a través de una cláusula adicional. Sí. Pero primero te tenés que informar, ¿sí? Y bueno, guardar los respaldos que tienen que ver, por ejemplo, con las publicidades, como hizo Ignacio y Paula con respecto al caso judicial que trajimos. Ellos guardaron la publicidad, las capturas de pantalla de la entidad bancaria, en este caso de la tarjeta de crédito, por el cual decía que la cobertura era completa y después... Sí, igual muchas veces cuando vos sos cliente hasta te llegan por mail las publicidades y demás. Claro, captura de pantalla, correos electrónicos, eso es ideal. Y bueno, pedí la cobertura escrito. Sí, yo ya sé, te van a decir, descargala de la página. Vos podés acercarte ahí seguramente a esa empresa de seguro o a la tarjeta de crédito o a la entidad bancaria también, que es la que promociona, para que la descargue y pidas las aclaraciones que correspondan, porque imagínate, vas a salir del país y lo más probable es que ante una situación de emergencia como la de Ignacio y Paula, vas a necesitar la cobertura de manera, digamos, inmediata, ¿sí? Sin ningún tipo de traspié, como les pasó a esta familia, que finalmente, digamos, se hizo justicia porque obtuvo el resarcimiento como correspondía. Sí, señor. Bueno, y si no, también, incluso muchas veces al vendedor le pedís las cosas y te manda los links y ya ahí te las descargás y Totalmente. Lo importante, como siempre decimos, guardar información, porque en derecho del consumo, cuando uno va a la justicia, ¿sí?, siempre te van a pedir lo mínimo, aquello lo que realmente pasó en la práctica. Sí. Lo del contrato de consumo, la letra chica de las condiciones de contratación, eso después se analiza, pero lo que analiza la justicia es a ver qué pasó en el mano a mano, en la práctica, en la realidad. El mail, la captura del chat, el mensajito de texto, eso es lo que, digamos, conforma lo que sería la contratación real y efectiva para el usuario y el consumidor. Muy bien, Mario. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos a ir a un breve corte y cuando volvemos yo te explico por qué esto de la industria del juicio laboral es una mentira. No te vayas. Durante toda esta semana estuvimos viendo y escuchando en distintos portales de noticias, canales de noticias, otra vez, la industria del juicio laboral. En 2025 hubo récord de juicios laborales, llegaron a 370 por día. En la bajada dice que hubo más de 134.000 casos a lo largo del 2025. Y uno mira esa cifra y dice, ¡upa! Son un montón de juicios. Sí, claro. ¿Saben cuántos accidentes hubo? ¿Sí? Muchísimos más. ¿Por qué? Porque este datito, el de la cantidad de juicios iniciados, lo tienen perfecto al 31 de diciembre. Ahora, el dato de los accidentes denunciados, informados, como quieran, ese está al 31 de agosto. Te falta un tercio del año. Ahora, al 31 de agosto había alrededor de 403.000 accidentes informados. Si proyectamos un cuatrimestre más, tiene que dar claramente arriba de 600.000. ¿Por qué? Porque esta estadística en general nunca baja. De lo que depende es de que no se cumplen muchas veces con las medidas de seguridad e higiene. Pero vamos a empezar a desmenuzar primero que nada lo que es el dato. ¿Sí? Trabajadores registrados, según lo que informa el CIPA, tenemos alrededor de 12.800.000. ¿Sí? Si a esto le sumamos los trabajadores que son digamos, monotributistas y ese 40% que está en la informalidad, estamos hablando de 11 millones de trabajadores más por lo menos, ¿sí? Más o menos 5,5 cada uno. Como les decía, como el dato de los accidentes no está al 31 de diciembre, como sí está el de los juicios, entonces tenemos que calcular entre 550.000 y 600.000. Yo creo incluso que son más de 600.000 los accidentes que hubo a lo largo del 2025. Juicios laborales, miren, con precisión, 134.141. Bueno,
Trabajadores no registrados, acá teníamos el dato, 5.669.000, 5.936.000 los trabajadores cuentapropistas, monotributistas, qué sé yo. Esta suma claramente da arriba de 11 millones. Entonces, ¿cuántos son los trabajadores que van a juicio por accidentes laborales? Y bueno, es entre el 1% y el 0,5%. De los registrados es el 1%. ¿Sí? 1,1, 1,2, no da más de eso. Entre el 15 y el 20% de los que se accidentan van a juicio. ¿Por qué pasa esto? Bueno, por una cuestión, si se quiere, bastante simple. Cuando vos tenés algún accidente laboral, puede pasar que, producto del accidente, tengas algún periodo de recuperación y después, digamos, no queden mayores secuelas, ¿sí? Pensemos en alguna lesión relativamente simple, una torcedura en el pie, un esguince, incluso alguna fractura que después no deje problemas de movilidad posteriores, ¿sí? Ahí tenés un montón de casos que no hay nada más que discutir. Fue un periodo de inactividad, ¿sí? La recuperación que lleve y después ya está. Ahora, el problema se da muchas veces con los casos en los que hay una incapacidad sobreviniente, ¿sí? Ni hablemos si es un accidente fatal y hay una muerte, ¿sí? Y ahí está el porqué de por qué la gente va a juicio. Van a juicio porque les encanta, porque viene un abogado y te dice, no, hagamos juicio. No. Van a juicio, ¿sí? Porque lo primero que te pasa es que la ART te rechaza. Vos tenés una incapacidad y te dice, no, no tenés nada. Pero escúcheme, yo camino así. No puedo doblar más la rodilla. No, usted no tiene incapacidad. No, flaco, no puedo correr. No, no tiene incapacidad. Bueno, por cosas como esta, porque ustedes por ahí se ríen del otro lado. Las comisiones médicas hacen esto. Te falta una mano y te dicen, te cortaste por acá con una sierra. Y te dicen, no, usted tiene el 1% de incapacidad. Tengo un muñón. No tengo más mano. Tiene el 1%. Claro, después vas a la justicia y te dan muchísimo más. Podemos establecer más o menos un estándar que para los casos, digo, no los más graves, pero para muchos casos te dan por lo menos el triple. Y sí, ¿cómo no vas a ir a juicio? Si además ya no podés trabajar y tu vida no va a ser igual que antes. Lógico que vas a ir. ¿Sí? Y bueno, y la diferencia, como les decía, respecto de la incapacidad cuando hay una incapacidad sobreviniente. ¿Qué es lo que sucede? Las ART, primero que nada, la ART es un negocio, el seguro es un negocio, ¿sí? Y yo no tengo problema con los negocios. El problema es cuando en el negocio lo que quieren es saquear, ¿sí? Está claro que los negocios tienen que ser rentables. Ahora, no saqueen, ¿sí? Que esa es la diferencia. Y como a partir de la reforma de la reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo del 2017 es obligatorio pasar por las comisiones médicas, todo el mundo tiene que ir ahí. Ahora, ¿quién le paga las comisiones médicas? Las ART. Entonces, el que te tiene que decir cuál es tu incapacidad está cobrando, o su empleador, es el seguro que quiere no pagarte. Está más o menos sencilla la explicación, ¿no? Hablando mal y pronto, es el juez y parte. Sí, pero no solo es juez y parte, claro. Ni siquiera es juez y parte, es juez y empleado de la parte. Peor todavía, porque le tiene que hacer los deberes. ¿Sí? Entonces, lógicamente, te tiran siempre lo más abajo posible. Y ahí es donde hay que encontrar el equilibrio. ¿Saben? Cuando fue la discusión de la actual Ley de Riesgo de Trabajo, me tocó hablar en el Congreso, hace 8 años, un poquito más de 8 años. Me tocó hablar en el Congreso. En ese momento, las ART que decían que no les estaba alcanzando la plata por la industria del juicio, para variar, habían informado el año anterior una ganancia neta de 1.900 millones de dólares. Vamos a medirlo en dólares porque ¿para qué lo vamos a medir en pesos? Tenían 1.900 millones de dólares de ganancia, pero la industria del juicio los estaba matando. Entonces, si nosotros lo pensamos un poquito, ¿sí? Y decimos, claro, yo tengo que ir a la comisión médica. Al que me tiene que evaluar
le paga el que no me quiere pagar. Obvio que te va a perjudicar, ¿sí? Y después te vienen y hacen todo este lobby para decirte que los abogados caranchos... ¿Usted conocen a alguien que haya hecho un juicio por un accidente laboral que no lo haya tenido? Aparte, Juan Pablo... Pero eso sí, son los perejiles que van en cana, ¿eh? Claro. Eso van en cana. Para la gente, digamos, mirá, a ver, ¿por qué hay juicio? A ver, el juez, vos te pensás que el juez le encanta firmar una sentencia y decir, che, condeno a esta aseguradora, condeno a la empresa que no cumplió. El juez cuando toma un caso directamente analiza, ¿qué es lo que analiza? Como dice Juan Pablo ahí, el incumplimiento. Alguien incumplió con la ley. ¿A qué ley nos estamos refiriendo? Por ejemplo, la ley de seguridad e higiene. En la República Argentina, esto es datazo. Sí. Prácticamente no se cumple con esa ley de higiene y seguridad. ¿Por qué? Porque es más barato no cumplir con esa ley y prefería a veces que te hagan un juicio y bueno, después pagás porque de todas formas... Exacto. Y ahí los datos que vos tirás... Y ahí me das el pie, Mario, justamente para cerrar y seguir machacando con esto. Te hablan de la industria del juicio laboral. Yo te digo, esto es la industria del incumplimiento. No se cumple con las leyes de seguridad e higiene. Entonces, no trabajás cumpliendo las normas de seguridad en tu trabajo, después te accidentás, ¿sí? Y, claro, no cumplió la empresa con las normas de seguridad e higiene, no te cumple la RT en pagarte ni en haber controlado a la empresa que cumpla, no cumple el Estado en su rol de contralor de las ART y de las empresas, y la culpa es tuya y de tu abogado laboralista. Por eso no hay industria del juicio laboral, hay industria del incumplimiento y del saqueo. Ahora sí, me voy. Nos vemos la semana que viene. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Para que sigan conociendo sus derechos acá en La Letra Chica. Acuérdense, consulten a un abogado, no se dejen garcar, ¿sí? Y ahora los dejamos para que sean felices con Guada Regalsi y Modo Finde.